A ver, nos habíamos quedado en este 1. No, perdón, 2.2. Bueno, dentro de la restauración había habido cierta identificación entre monarca, patria, ejército, y esto se había sumado a que ya durante todo el siglo XIX los partidos conservadores habían identificado la nación española con el catolicismo. Eso lleva a que cuando surja o triunfe y se proclame la República, pues la Iglesia, sobre todo las altas jerarquías, pues lo vean con recelo o incluso, bueno, con hostilidad. No hay confianza, se piensa que es una situación, bueno, pues negativa para España, ¿no? Porque cuando tienes a un grupo como los republicanos, pues enfrentándose a esa idea de monarquía, que una monarquía que se había apropiado de la idea de la nación, que se había apropiado de la idea de ejército, pues se ven amenazados. Bueno, desde el inicio, el arzobispo de Toledo, el cardenal Segura, que es la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica de España, pues el 1 de mayo va a llevar a cabo una pastoral, que son los textos que escriben los curas para bueno, para dirigir más o menos las opiniones dentro de la fe, dentro de la iglesia, pues va a atacar a la República y va a defender la figura de Alfonso XIII. Desde luego, el gobierno que tenía la República en este momento va a pedir la dimisión del cardenal, pero no van a conseguir surtir efecto. Para enrarecer aún más la situación, tenemos 2.3, vandalismo anticlerical. Bueno, ya hemos visto cómo durante inicios del siglo XX hay una unión entre el odio a la iglesia, ¿no? El anticlericalismo, con los movimientos de izquierdas más radicales, con anarquismo y con, bueno, no directamente con socialismo, pero hay cierto apoyo a bueno, a ese enfrentamiento violento contra la Iglesia que se considera una institución de control de la masa obrera. Entonces, en esta situación complicada, bueno, pues hay tensión entre Iglesia y gobierno, va a haber conflictos sociales. El 10 de mayo en concreto, aunque bueno, este día, esto que voy a explicar ahora, no es necesario memorizarlo, el 10 de mayo va a haber un enfrentamiento en las calles de Madrid entre un grupo monárquico que estaba en una de sus reuniones pues haciendo sonar su música, la marcha real, en un gramófono mirando a la calle. Entonces eso hizo que bueno, pues gente se apelotonara alrededor y hubiera un enfrentamiento entre los grupos de republicanos y de monárquicos que lleva a la quema, bueno, al asalto de los talleres del diario ABC, que era el principal diario monárquico. Y esto va a desencadenar conflictos que durante varios días pues van a quemar conventos, van a robar el arte dentro de los conventos, de las iglesias de Madrid y de otras ciudades también. El gobierno no había sido responsable de estas quemas de conventos, ni mucho menos, pero tampoco se quería granjear la enemistad de los grupos populares anticlericales, porque la República, bueno, pues ya es lo que estoy diciendo antes, ahí digamos que no se puede quitar de en medio ese apoyo social de anarquismo, de grupos sociales más radicales, porque en ese caso pues no va a contar con los apoyos, ¿no? Estaría convirtiéndose en... Bueno, hay cierto temor a volver a ser una nueva restauración, un sistema totalmente oligárquico, ¿no? Bueno, entonces esto ya marca que durante la Segunda República va a haber una muy mala relación entre las instituciones eclesiásticas y la Segunda República. Bueno, pasamos a punto 3, las elecciones de junio de 1931, triunfo de la izquierda. Bueno, para junio ya se van a llevar a cabo las primeras elecciones de la Segunda República, con una nueva ley electoral que ha reducido
la edad de los votantes, de los hombres capacitados de votar, de 25 a 23 años. La participación es muy alta. ¿Y quién va a vencer? Bueno, pues van a vencer los partidos del bloque que habían apoyado la proclamación de la República. El Partido Socialista Obrero Español es el vencedor clarísimamente, que luego se sumaría a todos otros partidos de izquierdas que consiguen, bueno, pues escaños, mientras que la derecha, que se ha presentado a estas elecciones desunida y que, bueno, los monárquicos no están bien organizados para las elecciones, pues no consiguen ni mucho menos nada cercano a un resultado con el que pudieran estar contentos. Dentro de la derecha, el partido más votado fue el Partido Radical de Lerroux, que le tenemos aquí. Que recordad, había surgido como dentro de los republicanos, él no era monárquico, aunque era de derechas, como un populista anticatalanista y anticlerical incluso, bueno, al principio era muy radical, era muy de promover la revolución social, pero poco a poco se había ido escorando a la derecha hasta ahora ya pertenecer a los conservadores de la Segunda República. Le llamaban, recordad que os lo comenté, el León Domado. Bueno, entonces PSOE consigue la victoria y el segundo partido es Partido Radical de Lerroux, que se mantiene en una derecha moderada. Los bloques, aún así, quedan claramente favoreciendo a la izquierda. Bueno, estas cortes de las elecciones de junio del 31 componen las Cortes Constituyentes que darán lugar para diciembre del 1931 a la Constitución Republicana. Bueno, la Constitución Republicana tenemos que conocerla bien, ¿vale? Hay que estudiarla bien. En la Constitución de la República se define España como una república democrática y de trabajadores, aquí ya nos está dejando las cosas claras, ¿no? De toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Esto lo podríamos comparar con el inicio de la Constitución actual, ¿no? Bueno, ya lo compararemos cuando vayamos a la Constitución de 1978. Hay una Declaración de Derechos Ciudadanos muy amplia, es una constitución ya muy moderna, estamos ya en los años 30 y ya se han superado las constituciones del siglo XIX. Entonces, amplia declaración de derechos para los ciudadanos. Luego, ¿cómo se entendía el Estado español? Bueno, esto es clave, ¿vale? El Estado español se entiende como único, pero aunque sea único, admite posibles autonomías regionales. Es decir, ya hay concesiones directas a los autonomismos o, bueno, a los nacionalismos que pedían no tanto una independencia, pero sí una mayor autonomía de gobierno. Luego, la propiedad privada de los medios de producción se mantenía como propiedad privada, pero se dejaba abierto a que en casos de necesidad para defender los intereses de la economía nacional, esa propiedad privada pudiera nacionalizarse. Es decir, por ejemplo, si hay una crisis, yo que sé, de electricidad, pues se puede nacionalizar ciertos sectores de producción eléctrica para conseguir mantener los intereses de la economía nacional, por ejemplo, puede ser. O hay una hambruna, pues el trigo o las tierras se pueden nacionalizar por el interés de la economía nacional, por ejemplo. Bueno, esto es claramente todo cuestiones, vamos, aspectos muy de izquierdas. Luego, las Cortes dentro de la Segunda República, ¿cómo van a ser? Bueno, pues son unicamerales, eso es lo primero. Recordad que las dos cámaras es una forma de creación de Cortes hecha para defender el que no haya descontrol dentro de la cámara, ¿no? Que haya una cámara que esté compuesta por gente más afín al sistema, bueno, oligárquico y puedan así controlar la cámara baja. Aquí ya no, aquí hay una sola cámara.
elegida por sufragio universal. Esa cámara tiene el poder legislativo y el poder de controlar al gobierno. Bueno, veis que me he pasado lo del sufragio porque quiero hablarlo más en profundidad más adelante. Luego, el gobierno se declaraba que, como poder ejecutivo, está está sometido al control de las Cortes, de esas cámaras, perdón, de esa única cámara parlamentaria. Luego, la religión. La religión es un aspecto clave dentro de la Segunda República. El Estado se va a declarar laico. Laico se define como independiente de cualquier organización o confesión religiosa, es decir, el Estado español declaraba que no tenía por qué incluir dentro de sí los intereses de la Iglesia Católica, ¿vale? Es independiente a cualquier organización o confesión religiosa. Dentro de la religión, en la Segunda República, en su constitución, se va a reconocer la libertad de conciencia. Es decir, cada uno es libre de tener la religión que quiera. Pero es que también se permite la práctica abierta de esas religiones. Recordad que en la del 76, en la Constitución del 76, eh, había libertad de conciencia, pero no de expresión de esa conciencia. Tú puedes ser lo que quieras, lo que sé, budista, pero no lo puedes expresar. Y luego, como Estado laico, hay ciertas actividades a las que se le va a prohibir la participación en la Iglesia. Como el Estado español se declara laico, es decir, no es independiente de cualquier organización religiosa, pues la industria, el comercio y sobre todo la enseñanza no puede ser participada por la Iglesia. Luego, la cultura. Pues la cultura dentro de la Constitución se declara como una función del Estado. Es decir, el Estado tiene que promover la cultura. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay interés en culturizar a la población española, en educarla. Los asuntos que resultaron más polémicos son aquellos que para la derecha eran, bueno, pues hasta cierto punto inaceptable, como es el papel de la Iglesia tan coartado, ¿no? Que no pueda participar en la educación. Bueno, es que eso sería impensable en la España de hoy, pues imaginaos en la del 1931. Y luego también la declaración de que dentro de la forma de Estado se podían aceptar autonomías locales. Bueno, y otro motivo de polémica, aunque no tanto de ofensa de por la derecha, va a ser el derecho al voto de la mujer, ¿vale? El sufragismo y su éxito dentro de España. La Constitución del 31 destaca porque es la primera que permite el voto de la mujer, al igual que el del hombre. En las anteriores elecciones de la República, las mujeres se podían presentar como candidatas a ser diputadas, pero no podían votar. Iba a haber dos mujeres que fueron elegidas como diputadas, Clara Campoamor y Victoria Kent. Clara Campoamor arriba pertenecía al partido de Les Rucs, al partido radical. Y Victoria Kent, en cambio, era de un partido también llamado radical, pero que era de izquierdas, era el Partido Radical Socialista. Es decir, Clara Campoamor, abogada, ya os puse un vídeo para ver ayer que espero que vierais sobre la vida de Clara Campoamor. Ella era abogada, era escritora, era política, una persona brillante, igual que Victoria Kent, igual que muchos, bueno, pues muchos políticos de la época, no todos, pero muchos sí. Bueno, pues Clara Campoamor, aunque fuera de un partido más de derechas, ella defendía que la mujer tenía que poder votar porque era la única manera en la que iba a poder realmente conseguir su independencia, ay, no me sale la palabra. Bueno, pues conseguir su emancipación, eso, su emancipación. Mientras que Victoria Kent, que también estaba a favor de que las mujeres votaran, Victoria Kent decía que no interesaba, incluso decía que no interesaba a las mujeres que pudieran votar las mujeres, porque ella pensaba que si se le daba el voto a las mujeres en ese año, ellas iban a votar a las derechas, ¿vale? Victoria Kent, aunque fuera de izquierdas, no quería que las mujeres votaran porque
iban a votar a las derechas, porque iban a hacer caso de lo que les dijera el cura o lo que les dijera el marido. Así que Clara Campoamor se vio, bueno, Clara Campoamor dedicó todos sus esfuerzos a intentar convencer para que esto no se siguiera, esa perspectiva de Victoria Kent, y que si, y que, oye, que si las mujeres querían votar a la derecha, pues es que era su decisión, pero que si que se quería de verdad que la mujer algún día pudiera ser libre, independiente, pues tenía que dársele ya la consideración como igual. Bueno, finalmente Clara Campoamor consiguió bueno, se estableciera en la Constitución, en la ley de voto, su planteamiento. Hay una recreación de los debates parlamentarios de Clara Campoamor, porque como están puesto por escrito todo lo que se dijo, pues son fáciles de recrear, que la verdad que son muy interesantes. El próximo día que esté en clase lo vemos, pongo un extracto. Bueno, siguiente punto. El primer gobierno constitucional de la Segunda República. Después de que se apruebe la Constitución, el gobierno provisional cesa en sus funciones y se forma un nuevo gobierno, ¿vale? Con esas cortes que se habían votado, se crea un nuevo gobierno. Ahora ya bajo la Constitución. ¿Quién va a ser el presidente del gobierno? Pues Manuel Azaña, que le tenemos aquí. Probablemente el político más importante de la Segunda República, Manuel Azaña. Un muy buen orador, tiene unos discursos bueno, la verdad que son muy buenos de leer. Un político que yo creo que tiene una muy buena imagen dentro de la historia política española por su papel de moderado, progresista dentro de la historia de España. Bueno, entonces presidente del gobierno de este primer gobierno constitucional, Manuel Azaña, cuyo partido político no era el mayoritario. Manuel Azaña no pertenecía al Partido Socialista, ¿vale? ¿Quién le va a apoyar en el gobierno? Bueno, pues los partidos que habían estado a favor de la declaración de la República previamente. Son los republicanos de izquierdas y los socialistas. El PSOE va a ver cómo por primera vez van a tomar en un gobierno constitucional importantes ministerios, como es el Ministerio de Trabajo o como es el Ministerio de Instrucción Pública, es decir, de Educación. Pensad en cómo el PSOE había entrado por primera vez en el Parlamento en 1910, pero durante la dictadura de Primo de Rivera ha ido ganando presencia con su apoyo parcial, pero apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, y ahora pues ya ha entrado directamente en el gobierno como principal fuerza política. El Partido Radical de Lerroux se quedó fuera del gobierno porque ellos se negaban a participar si había socialistas dentro del gobierno. Y es que Azaña no quería renunciar a los apoyos del PSOE, que era el principal partido, porque ya no era solo conseguir los apoyos de los escaños, sino de la gran población afín al PSOE que había en España. Mientras que el presidente del gobierno es Azaña, el presidente de la República, ¿vale? Porque en la Constitución nueva va a haber presidente de la República, ya no hay rey, y hay presidente del gobierno, va a ser un conservador. Esto fue una especie de, bueno, dice aquí en el libro, gesto conciliador para calmar las aguas de los conservadores, pues a Alcalá Zamora, ¿vale? Bueno, ¿qué objetivos se va a poner este gobierno? Bueno, pues son más o menos los mismos objetivos que el gobierno provisional. Es una profunda transformación de la realidad española. Esta frase, ponedla. El objetivo del nuevo gobierno, similar al del gobierno provisional, es realizar una profunda transformación de la realidad española. La realidad española en todos sus aspectos, ¿vale? Tanto sociales como económicos, como agrícolas, bueno, militares, todo. Había unas grandes expectativas puestas en la Segunda República Española y el gobierno quiere hacer honor a ellas.
Bueno, aquí tenemos un resumen de las reformas, aunque vamos a ir viéndolas una por una. Reforma militar para conseguir un ejército profesional y a favor del sistema democrático. Reforma religiosa para secularizar, el Estado se considera laico en la nueva Constitución, la vida social. Reforma agraria para mejorar la situación de los campesinos. Reforma territorial para integrar a los nacionalismos dentro de España. Reformas educativas y sociales para asegurar la educación general y mejorar las condiciones laborales. Bueno, primero política religiosa. La Constitución daba lugar a un nuevo marco en las relaciones entre Iglesia y Estado, porque ahora se declara laico el Estado. Por ello, la Constitución lleva a que con el primer gobierno se tomen las siguientes medidas. Primero, se extingue, aunque no de forma inmediata, el presupuesto de clero y culto, que era el impuesto, el dinero que se dedicaba de las partidas públicas a mantener al clero, es decir, pagar a los curas. Eso se va a extinguir. Luego se disuelve a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, que eran la principal compañía dentro de la educación española religiosa. Se prohíbe a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza. Y se reconoce el matrimonio civil. Fijaros, 1931. Se permite el matrimonio civil. Y con ello también el divorcio. Estos 4 puntos yo los pondría a los 4 dentro de mi resumen. Luego, esto va a llevar a profundizar en el choque entre el alto clero español y la Segunda República. Bueno, amplios sectores del clero interpretan estas medidas como una provocación. Para ellos el Estado había seguido una trayectoria que iba desde la pasividad ante la violencia anticlerical al ataque frontal contra la Iglesia. Bueno, luego la reforma educativa. Hay una clara creencia, hay una clara apuesta por promover la enseñanza en España. España era un país iletrado, ¿vale? Era un país que ya no es solo la enorme cantidad de analfabetismo que había, es que no había acceso a la cultura dentro de España. Entonces se confiaba en que si se promovía la culturalización o sí, culturización, bueno, lo que sea, de la gente, del pueblo, pues eso lo que era redundar en que España fuera un país más rico en el futuro. Entonces se va a apostar mucho en esto. Se consideraba fundamental para sacar al país de su tradicional atraso. Hemos visto como en industria, en demografía, en todo, España estaba yendo por detrás de otros países europeos más desarrollados. Bueno, el objetivo de las reformas era conseguir que se creara una verdadera educación primaria, gratuita, laica y obligatoria para todos los españoles, que no existía antes, y acabar con la hegemonía de la Iglesia en la enseñanza. Pero el principal problema es que no había ni suficientes escuelas ni suficientes maestros, que además estaban mal pagados. Bueno, esta reforma educativa no va a tener los resultados que se esperaba, ¿vale? Pero sí que hubo muchos avances. No había suficientes escuelas. Se van a crear 10.000 escuelas y se contrata a 7.000 maestros, pero eso no va a ser suficiente. Tal era la necesidad. Hay que recordar que estamos en un momento de crisis económica en todo el mundo y crear escuelas, contratar maestros es caro, entonces no había suficiente financiación. Luego, hay que decir que como no se permite que las órdenes religiosas participen de la educación, pues no hay suficientes colegios. Hace más difícil la situación. Luego, también hemos dicho que el gobierno se hacía responsable de promover la cultura. Bueno, pues parte de ello no es solo la educación, sino también las misiones pedagógicas. No hace falta a lo mejor que las expliquéis a fondo, pero sí que las mencionéis, ¿vale? Las misiones pedagógicas son grupos de artistas, maestros, actores, mm, dramaturgos, maestros,
que se dedicaban a ir por los pueblos y hacer actividades como estas, guiñoles para los niños, audiciones musicales, llevar el cine a los pueblos. Hay fotos que son preciosas del cine llegando a los pueblos de España, pueblos, bueno, pues que vivían parecido casi a como se vivía en la Edad Media. Museos circulantes, orientaciones pedagógicas para los maestros de los pueblos, bibliotecas rurales. Bueno, es un esfuerzo pues muy bonito, la verdad. Ejemplo también que se destaca mucho, muy habitualmente, es La Barraca, que era el grupo de teatro que tenía Federico García Lorca en España, que se dedicaba a ir por los pueblos representando obras de teatro clásico español. Venga, ahora, reforma autonómica, reforma territorial. Bueno, la Constitución reconocía que podían existir en la Segunda República autonomías. Y va a haber bueno, va a haber varios proyectos de autonomía, ¿vale? De estatutos de autonomía. Pensad que la España de hoy tenemos esto, tenemos estatutos de autonomía. Bueno, pues esto empieza en la Segunda República. El único que se va a formalizar es el de Cataluña. Bueno, ¿cómo se hizo? Bueno, pues Maciá ya hemos hablado que se había acordado con él el que la República Catalana le va a poner fin a cambio de que se fuera a crear un estatuto de autonomía. Bueno, pues el partido de Macià, Esquerra Republicana, Izquierda Republicana, quiere decir Esquerra, Esquerra es izquierda en catalán, pues va a ser el partido que va a llevar a cabo la iniciativa dentro del estatuto. Que ellos para 1962, crean su proyecto es sometido a referéndum en Cataluña, lo votan a favor 99% de los votantes y se lleva a Madrid. Y en el Parlamento español lo que va a haber es una enorme reforma de ese proyecto que se había votado en Cataluña. Lo que se va a firmar realmente, ese Estatuto de Cataluña, de Autonomía de Cataluña, va a ser mucho menor a lo que se quería desde Cataluña. Se crea para Cataluña un gobierno autónomo que se va a llamar la Generalitat, que va a tener un parlamento, un consejo ejecutivo y un presidente. ¿Vale? Se crea un gobierno autónomo, la Generalitat de Cataluña, con su parlamento, su consejo ejecutivo y su presidente. Y se van a encargar de la cultura, el transporte, la sanidad, el orden público, obras públicas. Esto era insuficiente para los catalanistas, muy insuficiente. Pero el problema está en que, a la vez que es insuficiente para los autonomistas, es demasiado, concede demasiado para el ejército. El ejército tiene miedo, teme que España pueda quedar dividida en varios países. Y para el ejército, este estatuto, que es insuficiente para los catalanistas, es demasiado. Bueno, Macià va a ser el presidente de la Generalitat. Macià, que era el de Esquerra Republicana. Y Lluís Companys, que hablaremos de él más, Lluís Companys va a ser el presidente del Parlamento, ¿vale? Bueno, en el País Vasco los proyectos no se van bueno, no van a tener éxito y el que se consiga firmar ya será en la guerra civil en el País Vasco. Otros proyectos de estatutos de autonomía son el de Galicia, Valencia, Aragón, Andalucía. Bueno, la reforma del ejército. El ejército era uno de los problemas graves dentro de bueno, todos son graves, pero un problema más dentro de la Segunda República. Porque el ejército se había identificado con el rey y con la patria, y sin rey, pues el ejército se siente, bueno, pues abandonado. Bueno, había verdadero miedo a que el ejército renunciara a apoyar a la república porque ellos se consideraban monárquicos. Por ello, se considera que esto es prioritario. Hay que reformar el ejército lo primero. ¿Y quién se va a encargar? Pues el propio presidente del gobierno, Manuel Azaña, que además de presidente del gobierno asume el Ministerio de Guerra. Su objetivo va a ser quitar del ejército al mayor número de militares monárquicos posible, así como a la vez reducir el excesivo número de oficiales que había. Las medidas que toma Manuel Azaña, son que los capitanes generales, que son los gobernadores
del ejército dentro de la península fueran puestos gente de confianza, que no hubiera gente dentro de las altas instituciones del ejército que fueran monárquicos, sino que sean afines a la república. Entonces, capitanías generales dadas a militares de confianza política, a la república. Se crea un decreto que hace que los oficiales que no quieran, vamos, que no estén a favor de la república, puedan pasar a la reserva sin que les reduzcan el sueldo. Es decir, que no estén en activo, que estén en la reserva y además sigan cobrando. Esto es para aquellos que no quieren, bueno, pues estar en activo defendiendo a la República porque crean en la monarquía. Más de 7.000 oficiales deciden aceptarlo. Se crea, y esta sí que, bueno, esta es muy importante, se crea la Guardia de Asalto, ¿vale? Acordaros, no es lo mismo que la Guardia Civil, aunque es similar. Se crea la Guardia de Asalto, que es un cuerpo del ejército que es creado por la República y que se entiende que como es nuevo, van a ser afines a la República, van a ser de confianza. Entonces, una especie de Guardia Civil, pero que se llama Guardia de Asalto, creada por la República para defenderla. Esta Guardia de Asalto se va a encargar de mantener el orden público, que hasta ahora había llevado a cabo el ejército. La conclusión, pues que las reformas de Azaña, aunque fueron bien valoradas por gran parte de la sociedad, del pueblo, los oficiales del ejército no van a verse muy convencidos por ellas. Bueno, la reforma agraria. La reforma agraria es quizás la clave de la Segunda República. El problema de la distribución de la tierra y de quién tenía la propiedad de la tierra había sido clave en la Revolución Industrial Española y seguía siendo clave dentro de los problemas económicos españoles, pero ya no solo económicos españoles, sino también sociales. España seguía siendo un país principalmente agrario y la mayor parte de sus campesinos vivían en unas condiciones muy malas. Eran los jornaleros, que son gente que trabaja por jornadas, es decir, por días. No tienen tierras propias, entonces es gente lo más pobre de lo pobre, ya lo hemos dicho varias veces. Bueno, se creía que la estructura de la tierra, es decir, quién tiene la tierra, que era latifundista, sobre todo al sur del Tajo, en Andalucía, en la zona sur de Castilla-La Mancha, de Extremadura, pues se entendía que era bueno, pues un motivo de atraso que si no se arreglaba, si no se repartía o redistribuía esa tierra que era de latifundistas, pues no iba a poderse llevar a cabo nunca una modernización de España. Esta situación, además de los jornaleros y sus malas condiciones de vida, generaba una tensión social dentro del campo andaluz que llevaba a numerosas ocupaciones ilegales de tierras o estallidos de violencia social, revoluciones anarquistas. Una ocupación ilegal es cuando los jornaleros que no tienen tierra pues se asientan en una finca que no es suya y la trabajan como si lo fuera. Bueno, el gobierno provisional ya antes de este primer gobierno constitucional había tomado algunas medidas, las cuales van a seguirse después con el gobierno ya constitucional. Ejemplos de estas medidas, por si queréis mencionar alguna. Prohibir que los propietarios de tierras puedan contratar a jornaleros que no sean del mismo pueblo, por ejemplo. Hacer prioritario que se contrate a jornaleros del mismo término municipal. O que los jornaleros tuvieran derecho a una jornada como los obreros, de 8 horas. O que las técnicas que se usaran para cultivar fueran las de la zona. Porque a veces los terratenientes abandonaban las tierras o decían, no, es que voy a seguir este método que aquí no saben hacer y por eso voy a contratar a gente de este otro sitio que curiosamente cobra menos, por ejemplo.
El gobierno va a encargar un informe de la reforma agraria. Este se va a elaborar bastante rápido, pero luego va a tener un debate muy prolongado, ¿vale? Ese informe de la reforma agraria sufre un debate parlamentario muy largo porque no se consigue llegar a acuerdos. La ley que se va a crear se llama la Ley de Reforma Agraria y va a ser firmada mucho después, septiembre de 1932. Eh, el gobierno provisional había encargado el informe y lo habían entregado en julio del 31. Bueno, pues hasta septiembre del 32 nada, no hay ley. Y esa reforma en la que se habían depositado muchas esperanzas, porque pensad en los jornaleros, ¿no? Creían que la reforma agraria iba a solucionar sus problemas, pues no va a ser así. Eso va a generar frustración. A ver, las razones por las que la reforma agraria, la ley de reforma agraria va a fracasar es que lo primero tardó demasiado tiempo. Luego, el instituto que se va a crear para que lleve a cabo la ley, para que la aplique, que es el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, va a crear un inventario de tierras que se puedan expropiar que va a tardar demasiado tiempo en hacerse. Es decir, la reforma está llegando demasiado lento. Y que luego cuando se quiera expropiar una tierra, cuando se quiera, bueno, pues quitar una tierra a alguien, se le va a tener que pagar de forma previa. Se le indemniza, porque esto es lógico, en un Estado de Derecho no te puede quitar la propiedad si no al menos te dan algo a cambio. Y eso, como no había dinero, pues va a retrasar los procedimientos de expropiación. Con lo cual, lentitud en ya no solo la elaboración de la ley, sino después también en el proceso de ver qué tierras se pueden expropiar por el Instituto de Reforma Agraria y luego conseguir el dinero para indemnizar para la expropiación. Con lo cual, los resultados son escasos e insatisfactorios. Se expropiaron muy pocas tierras y los campesinos, ante la lentitud, van a llevar a cabo levantamientos anarquistas, ocuparán ilegalmente tierras, adelantándose a la ley de reforma agraria y sus plazos. Bueno, ya para terminar con el epígrafe, nos quedaría mencionar cuáles son las oposiciones a este bienio reformista. Va a haber resistencia tanto por la izquierda más radical, sectores populares radicales, anarquistas, comunistas, como los conservadores en general, ya sea la derecha moderada, la iglesia, ejército, derecha radical. Estas oposiciones, tanto de izquierda como derecha, van a llevar a que el gobierno se vea entorpecido en su trabajo de reformas, ¿vale? Bueno, desde la izquierda tendríamos a los anarquistas, en primer lugar, ¿vale? 11.1, oposición popular, los anarquistas. Los anarquistas son contrarios, niegan toda forma de Estado, porque la consideran una forma de poder, y ya sea iglesia, sea Estado burgués. Por eso creen los anarquistas que la república es también enemiga de la clase obrera. Entonces los anarquistas van a utilizar tanto la huelga como la insurrección armada como la acción directa, recordad los grupos de acción directa que eran terroristas, para atacar a la república. Durante la Segunda República no solo la CNT va a dirigir al movimiento anarquista, sino que se va a fundar una nueva asociación anteriormente, en el 27, que es la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que va a tener un planteamiento aún más radical, ¿vale? El anarquismo era muy crítico con la lentitud de los plazos del bienio reformista. Y por ello, tanto la FAI como la CNT van a promover movimientos violentos, ¿vale? Al margen del sistema, lo que se llamaron las agitaciones anarquistas,
que, bueno, pues al estar enfrentándose violentamente al sistema, pues la República no se va a ver obligada a reprimir con dureza. Estas agitaciones anarquistas van a ser clave dentro de la Segunda República Española, porque van a ser episodios en los que se va a comprobar bueno, hay una ruptura incluso por la izquierda y no solo por la derecha. Ha vencido la izquierda republicana y aún así tiene oposición a su propia izquierda. Bueno, dentro de estas agitaciones anarquistas, el evento más importante son los sucesos de Casas Viejas, que es un pueblo de Cádiz, que tenemos que mencionar sí o sí, ¿vale? Aquí en ABC nos dicen Casas Viejas, dolor de un pueblo y espanto de la conciencia universal. Bueno, ¿qué pasó en Casas Viejas? Como os digo, mencionad Casas Viejas sí o sí. Bueno, pues en Casas Viejas hubo una sublevación anarquista y en esa sublevación anarquista van a atacar a la Guardia Civil, que recordad era un destacamento militar en los pueblos para controlar las revueltas sociales en los pueblos. Como ha habido un ataque a la Guardia Civil, la República responde con su herramienta, que es la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto somete la situación, pero un viejo anarquista se atrinchera en su casa con varios vecinos y se dedica a disparar. Y el capitán de la Guardia de Asalto va a reprimir a Casas Viejas con una dureza brutal. Va a incendiar la casa, ametralla a los ocupantes. Bueno, bueno, es un suceso hiperviolento en el que van a recibir bueno, Azaña como presidente del gobierno va a recibir críticas tanto por la derecha como por la izquierda. Se va a considerar casi un ataque contra la dignidad humana. Bueno, la intervención muy desafortunada, desde luego desafortunada, em, mostró que la República estaba dispuesta a someter el movimiento anarquista por la violencia. Esto es la ruptura entre república y anarquismo. Luego va a haber debate en el Congreso sobre estos sucesos de Casas Viejas durante varios días, en los que Azaña va a tener discursos que van a ser tergiversados y que le van a hacer perder popularidad. Por ejemplo, decía Azaña, no se encontrará un atisbo de responsabilidad en el gobierno. En Casas Viejas no ha ocurrido que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento en Casas Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario, y se levantan unas docenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario y se hacen fuertes y agreden a la Guardia Civil y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a hacer el gobierno? Bueno, pues de este discurso, por ejemplo, van a coger, en Casas Viejas no ha ocurrido que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Y lo van a tergiversar para dar a entender que Azaña era un sanguinario. Bueno, bueno, pues va a ser uno de los ladrillos más que va a ponerse en la deslegitimación del gobierno de izquierdas. El gobierno de Azaña va a crear una ley, que es la Ley de Defensa de la República, que va a servir como herramienta para poder suspender las garantías constitucionales y así poder someter los levantamientos frente a la República. Bueno, eso es desde la izquierda. La derecha, ¿qué planteamientos van a tener? Bueno, pues hay tres grupos de derechas, ¿vale? Los vamos a ver uno por uno. Primero la derecha posibilista, luego la derecha monárquica antirrepublicana y luego la extrema derecha totalitaria. La derecha posibilista son los que quieren conseguir el poder por las urnas y convertir la república de izquierdas en una república conservadora. Los monárquicos, en cambio, están a favor más de una conspiración militar que restaure la monarquía. Y luego tendremos la extrema derecha. ¿Quiénes son los posibilistas? Bueno, pues los posibilistas son la CEDA. Y la CEDA bueno, es clave. Es que todo es clave, ¿no? Pero
La CEDA desde luego lo es. Confederación Española de Derechas Autónomas. Su líder es Gil Robles, quien tuvo una presencia política en España brutal. La CEDA era el partido que estaba más apoyado, sin ninguna duda, por la Iglesia, y eso le hacía ganar un montón de apoyos sociales, no solo entre clases altas y no solo entre clases medias, también entre campesinos, católicos. La derecha monárquica era o bien los carlistas, que por ejemplo apoyaron el golpe de Estado que explicaremos luego de Sanjurjo del 32, carlismo, ¿vale? Dentro de la derecha monárquica, y, importante, Renovación Española de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo había sido una figura fundamental dentro de la dictadura de Primo de Rivera. Y en gran medida la Guerra Civil Española va a estallar por el asesinato de Calvo Sotelo. La Renovación Española tenía apoyo de militares y querían volver a una monarquía autoritaria. Entonces, derecha monárquica, carlistas, Renovación Española. Y hay que saberse a Calvo Sotelo. Y dentro de la derecha posibilista, la CEDA de Gil Robles. Y luego nos queda la extrema derecha. Estamos en el momento del ascenso del nazismo, estamos en el momento del fascismo italiano. Y en España va a haber partidos que van a estar influenciados por esto. Tenemos, por un lado, primero las JONS, ¿vale? Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS, que habían sido fundadas por Onésimo Redondo, que tenéis aquí, y Ramiro Ledesma. Ramiro Ledesma era un filósofo brillante, ¿vale? Él había estudiado con Ortega y Gasset. Son personajes que son jóvenes, muy bien formados, ¿vale? La, el falangismo, bueno, el falangismo por su lado es el otro partido, ¿vale? Dentro de la extrema derecha son las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS, y la Falange Española. La Falange Española había sido fundada por el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que se llamaba José Antonio. José Antonio Primo de Rivera. Bueno, estos dos partidos, Falange y JONS, se van a fusionar en el 34. Este partido, la Falange Española de las JONS, va a ser la organización más activa dentro de la extrema derecha y se dedicaron a conseguir fama a través del uso de la violencia. Es un momento de choques violentos entre sobre todo los grupos juveniles de las izquierdas radicales y las derechas radicales. Es un momento de mucha violencia callejera. Aún así, esta extrema derecha todavía tenía un papel minoritario. Y nos queda el ejército y luego la iglesia. El ejército estaba dividido. Teníamos los partidarios de la República y los partidarios de la monarquía. Pero la mayoría tenían miedo de las concesiones al autonomismo catalán. Por ello va a haber conspiraciones militares, ¿vale? En contra de la República. Y la más importante es la de Sanjurjo, llamada la Sanjurjada. Sanjurjo era el director de la Guardia Civil y Azaña le quitó del puesto de director general de la Guardia Civil. Entonces, coincidiendo con los estatutos de Cataluña, Sanjurjo y otros monárquicos se van a sublevar en Sevilla. Pero el golpe estuvo muy mal preparado y fue sofocado. Y a Sanjurjo primero se le va a condenar a muerte, pero luego se le va a cambiar por la condena a prisión perpetua. El gobierno reacciona a este golpe de Estado, a este intento de golpe de Estado, de forma leve, porque no quiere granjearse excesivos enemigos, no quiere que el ejército responda si se condena demasiado a Sanjurjo. Entonces, en vez de ser condenado a muerte, se le cambia por cadena perpetua. Se disuelve el tercio de la Guardia Civil, que se había sublevado. Los guardias civiles sublevados se les disuelve. Se expropian tierras de la aristocracia terrateniente que había apoyado el golpe de Estado. Se suspenden algunos periódicos de derechas, como el ABC. Y luego ya nos queda la iglesia. Ya hemos hablado de cómo el cardenal Seguras había
opuesto desde el inicio a la República, pero esto se va a mantener, ¿vale? Como la República está siguiendo una política laicista, pues la oposición desde la Iglesia se va a acentuar, va a ir creciendo. Y bueno, pues aquí nos quedaríamos con el epígrafe 10.1, ¿vale? Aquí ha terminado el 10.1. Buen fin de semana.